Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que tengo un gran gusto hoy de que esté con nosotros. En este programa ya estuvo un gran constitucionalista, un hombre joven, 40 años, 45 años, profesor de la Universidad de Buenos Aires, pero de origen pampeano. Así que yo le quiero agradecer mucho a mi querido amigo Andrés Gil Domínguez, el doctor Andrés Gil Domínguez, su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Andrés, es un gusto estar con vos en este programa y a 4 o 5 días de las PASO, de un país que se expresó, creo que casi el 78%, ¿no? Sí, una gran concurrencia. Gran concurrencia. Siempre las elecciones son una fiesta de la democracia. Así es. Siempre más allá de los resultados eventuales, me parece que todos tenemos que estar muy contentos y muy comprometidos con la posibilidad de seguir eligiendo. Así es. Y me parece que las urnas han dado un mensaje muy claro en términos de colocar un límite o un piso a esos intentos, esos deseos de reformar la Constitución y de reformar la Constitución para habilitar un nuevo periodo de la presidenta. Me parece que la sociedad, en sus diversas manifestaciones, ha dado una señal clara y contundente que quiere vivir con esta Constitución, que quiere vivir con este diseño institucional, que ha apoyado en otros momentos a la presidenta, pero más apoya a la Constitución, y que le pide a esta presidenta que cumpla con su mandato, pero que lo haga conforme a los límites que la Constitución y la sociedad le ha puesto a cualquier presidente o presidenta que llegue al poder, y que es ese pacto de convivencia que entre todos día a día vamos construyendo en términos de garantizar una mejor vida, un bienestar para todos. Totalmente. El aspecto jurídico argentino, que yo creo que es bastante solvente, ¿no, Andrés? Nuestra Constitución, las leyes que tenemos, a veces no las cumplimos, son un poco... Nuestro grave problema no es un tema de desarrollo normativo o de diseño institucional. Nosotros tenemos una Constitución histórica con cláusulas que son una joya para lo que es el constitucionalismo. Nosotros, lo que es Declaración de Derechos y Garantías. De Declaración de Derechos y Garantías y aún organización del poder. Nosotros desde 1853 tenemos un artículo 19 que protege la libertad de intimidad, que inhibe al Estado y a los particulares interferir en nuestros planes de vida. Y en comparación, los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la sanción de la Constitución, la Ley Fundamental de Bonn, recién empezaron a armar una norma parecida de cierre como nosotros ya teníamos desde 1853. Tenemos una legislación en términos de derechos amplísima. Nuestro problema es la facticidad. Tal cual. La anomia argentina no es una anomia en términos de que no tenemos leyes. La viveza criolla parece que quiere que no la cumplamos a la ley, no las cumplimos, y ¿no que te siempre parece? estamos desarrollando la teoría de la vuelta. ¿Cómo le encontramos la vuelta para saltar el diseño institucional? Vos sabés, querido Andrés, yo el otro día estuve viendo, en el 92, sancionamos en el Senado entonces, en el Congreso, dos proyectos que tenemos con respecto a la libertad de expresión. Uno, el que los periodistas no tuvieran la obligación de dar a conocer la fuente, su fuente. Y el otro, del 244 del Código Penal, se eliminó la figura del desacato. Estaba don Chacho Vittel, don Conrado Storani, la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, yo tuve el honor de presidirla, pero con legisladores que trabajaron en beneficio de la libertad, y la libertad de prensa en ese caso, ¿no? Porque hoy ocurrió en ese momento un ataque contra don Raúl Datri, que era de tu... De la Arena de la Pampa. De la Arena de la Pampa, don Raúl. Y bueno, y nosotros analizando el tema, en lugar de enfrentar, de confrontar, legislamos esas condiciones. Sí, por eso lo que vos decías es auténtico. Y comparativamente nosotros tenemos un diseño institucional en términos de sistema de derechos muy enriquecedor, porque le hemos dado a varios tratados sobre derechos humanos, universales o regionales, la misma jerarquía que en la Constitución. Claro. Estamos receptando lo que los órganos de interpretación y aplicación de esos tratados permanentemente emiten, en sentencias, informes. Hace una semana atrás
La Corte Suprema de Justicia ha dicho que todos aquellos informes que emiten todos estos órganos que interpretan y aplican los tratados sobre derechos humanos y que le recomiendan al Estado argentino cierto tipo de conductas reparadoras cuando el Estado argentino ha violado son obligatorios, tienen que ser cumplidos por todos los poderes. Por eso nuestro gran problema es un problema no de construcción, sino de aplicación de la ley. La anomia argentina, la anomia que tanto trabajó y de forma exquisita Carlos Nino, es una anomia no en términos de desarrollo normativo, sino Cuando en términos... era gobernador, él era un hombre que trabajó con don Raúl Alfonsín. En términos de aplicación de la ley, de respeto de la ley. Ese es el grave problema argentino. Y es un grave problema porque nos cuesta mucho hacer construcciones colectivas. Nos cuesta mucho generar espacios. El argentino triunfa individualmente en cualquier lugar del mundo y en diversas actividades. Tenemos desde el mejor jugador del mundo hasta el Papa. El problema es el proyecto colectivo, el proyecto de todos cumplir la ley, todos aceptar que el diseño institucional nos ponga un límite. Ese es el grave problema que tenemos. Querido Andrés, y lo otro, a los órganos de control, nos le llevamos el apunte. Sí. ¿Vos te acordás lo que fue la ley de defensor del pueblo? Sí. Y yo el gran defensor del pueblo que conocí, que conozco y es un amigo, además no por eso, una magnífica tarea fue Jorge Mayorano. Porque hoy la Defensoría del Pueblo está un poco así, anodina. Pero sin embargo, la reforma en 1994 incorporó la figura del defensor del pueblo, y bueno, por eso digo, la Auditoría General de la Nación. Por eso te digo. Y los controles son la mejor garantía que puede tener el sistema de derechos en términos de hacer cumplir al Estado o de prohibirle al Estado ciertas conductas. Vos y yo no coincidimos en una cosa. Yo fui constituyente en contra de que se reforme la Constitución. Pero yo sé que tiene algunas cosas positivas, las que estás mencionando vos, por ejemplo, incluso el rango constitucional de los partidos políticos, en el artículo 38. Lamentablemente los partidos, en lugar de fortalecerse, hemos decaído, decrecido, deteriorado. Bueno, pero en lo que vos y yo no coincidimos mucho es que yo creo que ha sido un gran error eliminar el colegio electoral. Porque se le dio a la provincia de Buenos Aires y a las ciudades, a 2 o 3 distritos grandes, que tomen decisiones de fondo. Aunque hoy me plantea un tema que yo te dejo que lo digas con total tranquilidad. Sí, a mí me parece que eso fue un elemento positivo en términos de posibilitar la elección directa en distrito único del presidente y vicepresidente sin ningún tipo de intermediación. El problema que nosotros incorporamos una figura del balotaje, no como se inventó a la francesa, sino a la argentina, como también incorporamos la figura del jefe de gabinete, que no sirve en realidad es una suerte de secretario general de la presidencia constitucionalizado y no le pone ningún tipo de límite o control al presidente o a presidenta. Entonces, me parece que ese ha sido el problema, que si hubiéramos incorporado, como lo tiene la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Estamos un ejemplo de discrepancia que enriquece la democracia. Claro. Pero como si hubiéramos incorporado quizás un balotaje a la francesa, quizás de alguna manera esta influencia de los 5 o 6 principales distritos, que son los que te definen en sí mismo la elección. 3 nomás. Sí, hay 2 más que también tienen. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Y Mendoza. Mendoza también. No, Mendoza es importante, pero que te quiero decir que ya alcanza. Que alcanzan como para definir la elección. Entonces pero lo que vos decís, yo no me creo dueño de la verdad. Yo digo, si Estados Unidos, la primera potencia del mundo, tiene un colegio electoral, podríamos tenerlo. Pero me parece fantástico que discrepemos también. Sí, son distintas visiones. Antes a lo mejor nos gustaban yo era más joven, a lo mejor me gustaba un poco la obsecuencia, que te digan amén a todo. Pero a esta altura de la vida uno se da cuenta que la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Bueno, pero eso es otro de los problemas culturales que tenemos en la Argentina, donde el disenso, en vez de ser analizado, receptado como algo positivo, porque a uno lo hace pensar para reconfirmar sus posturas, o bien para ver si el otro le está diciendo algo que le permita a uno cambiar y llegar a ciertos consensos, los disensos están planteados como una suerte de traición a la patria o de un enemigo. Me parece que en la democracia nunca hay enemigos. Hay
adversarios, hay puntos de vista distintos, y siempre me parece que hay un punto en común, que es que todos queremos vivir acá y todos queremos a nuestra patria. Entonces, otro de los problemas culturales que tenemos, que es de todo o nada, y el todo o nada no es del sistema democrático. El sistema democrático busca consensos y busca zonas de interrelación. Concordia, equilibrio, entendimiento, aún en la discrepancia. Y el Papa creo que en ese aspecto nos está dando está haciendo una revolución en paz en 100 días, prácticamente, ¿no? Sí, me parece que, digamos, yo desde una perspectiva, yo soy ateo, pero de una perspectiva Bueno, pero de mirada, fuera, de mirada, ¿viste que él lo de, tiene? de mirada plural, me parece que es importantísimo lo que Sí. está haciendo el Papa. Sí. Puertas adentro, y también el mensaje que está dando para afuera en términos de concordancia, en términos de empezar a entender al otro, aunque sea muy distinto, aunque en realidad no esté dentro de la esfera del dogma católico. Me parece que Y sobre es todo muy la importante. humildad, querido Andrés, con una gran humildad. Y yo digo otra cosa, pasaron las PASO ahora. Ahora vamos a hacer las elecciones de octubre. La única provincia que elige gobernador y vice de la mía el 15 de septiembre. Bueno, ahí hay balotaje, en último caso, sí, depende de los números, ¿no? Para no explicar tanto. Y el país elige lo que vos decías al comienzo, que ya ha quedado totalmente sin peligro que ocurra. Es decir, la me parece que ya no existe. Los números creo que van a demostrar esto. Así que esto es lo que venimos pregonando del comienzo. Y yo creo que se van a ampliar esos números. Y me parece que en estos 2 años que van a restar... Bueno, ¿qué crees que hay que hacer allí? Eso te quería preguntar. Y me parece Para que te que... explayes con tranquilidad, Andrés. Me parece que la presidenta tiene que terminar su mandato, gobernar para todos y dejar de esto de ir por todos, sino de a ver qué hacemos entre todos. Y la oposición tenemos que ayudar a la presidenta, la oposición, la sociedad que no la ha votado, la tiene que ayudar a la presidenta a que termine su mandato y a que gobierne conforme el mandato que recibió oportunamente. Me parece que estos 2 años tienen que ser años de mucha madurez para quien gobierna y para la oposición que se estará preparando para suceder a la presidenta dentro de 2 años. Me parece que tenemos que terminar con las salidas trágicas, con los finales apoteóticos. Tenemos que buscar un mayor equilibrio racional en términos de funcionamiento de las instituciones. Eso te iba a decir, fortalecerlas, ¿no? Hay que fortalecer las instituciones y en vez de pensar en cómo hago para echar al Pato Rengo, si el Pato está rengo, hay que ayudarlo a que camine tranquilamente para el final de su mandato. A que le pase la renguera. Porque el pueblo argentino eligió a una presidenta por 4 años y ese es el compromiso de toda la sociedad de que se cumpla, preparándose para hacer alternativa, disputando ámbitos de poder, pero a que dejemos de esta situación de trauma, de se pierde una elección intermedia y ya se empieza a hablar de que no va a llegar. No, la presidenta tiene que terminar y tiene que gobernar y la sociedad la tiene que acompañar y también la presidenta tiene que escuchar a la sociedad. Eso te iba a decir. Es importante que aprendamos a escuchar, que no nos quedamos dueños de la verdad, que no pensemos que lo único que decimos las cosas tal cual somos nosotros, y a empezar a discutir, a debatir. ¿No que hace falta un gran diálogo nacional? Sí, me parece que hace falta un gran diálogo nacional. Y un proyecto también. Pero el proyecto lo tenemos, se llama la Constitución Argentina. Totalmente de Me acuerdo. parece que yo ya Totalmente de acuerdo. A esta altura de los tiempos y la situación que vivimos los argentinos, yo a los políticos ya ni siquiera les pido proyectos, les pido sueños. Que me digan cuáles son los sueños, porque después vienen los proyectos. Pero si soñamos algo en conjunto, los proyectos después aparecen solos. No, yo digo que habría que cumplir un poco. Es un sistema, a mí me tocó en menor escala, por supuesto lo apliqué. Reuniones de gabinete. Tratar de que el conductor se rodee de gente más inteligente a veces que el propio conductor, porque eso ayuda. Yo creo que el que conduce no le tiene que tener miedo a la inteligencia. Porque sos un hombre inteligente, sabés qué crees que hay que hacer. Pero me parece que el mejor parámetro de comparación es el gabinete que tuvo Néstor Kirchner en los primeros 4 años y el gabinete actual que acompaña a la presidenta. Entonces me parece que si uno busca fortalecer la institucionalidad, fortalecer
que un presidente o presidente esté acompañado por personas idóneas que desarrollen proyectos y que tengan un diálogo con la oposición. Hay que fijarse en los primeros 4 años de Kirchner y compararlos con el actual gabinete para ver la disfuncionalidad y el debilitamiento de las instituciones en estos términos, ¿no? Y lo otro, Andrés, la libertad, ¿no? Y reglas claras de juego, y respetar a muerte un plan de acción para atraer inversiones, para que la gente crea en nosotros, sincerarnos de alguna manera y no seguir dando Pero datos falsos. hay que dejar de ver el derecho a la libertad de empresa como un derecho terrible, Así es. porque garantizar la libertad de empresa con un Estado que regule es la mejor forma no solamente de atraer inversiones, sino de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más vulnerables. Totalmente. Sin libertad de empresa caemos en el populismo. Con libertad de empresa y un Estado presente que regule es la mejor forma de generar un espacio económico que garantice derechos económicos, sociales y Y la culturales. libertad de expresión, que yo creo que es la más cara de las libertades, no sé si vos coincidís conmigo. Y es la libertad fundante de la democracia, y no solamente es un derecho que tienen las personas, sino también es un derecho colectivo que comparten todas las personas. Porque la expresión no solamente es por lo que uno dice, sino por lo que uno intercambia, delibera, se enriquece, escuchando a los otros y diciendo a los otros sus ideas, sus principios y sus sueños. Querido Andrés, vos con tus 40 y piquito años, de ahora en estos 2 años hasta el 2015, ya dijiste más o menos el diálogo, la convivencia, adversario, no enemigos, todas estas cosas. Pero, ¿vos creés que esto tenemos que juramentarnos de alguna manera los argentinos como una obligación ineludible, inexcusable, de que lo llevemos adelante, ¿no? Yo la escuché a la Presidenta el otro día, y la Presidenta, después, el día de la elección, habló de que ellos no iban a cambiar de modelo. Yo pienso que acá no tenemos que tener ese tipo de prejuicios, porque si sirve al bien común, mejor. Bueno, yo tenía 16 cuando don Arturo Frondizi. La verdad que escribió de Petróleo y Política y asumió el poder, vio la realidad, hizo todo lo contrario y logró el autoabastecimiento petrolero, logró la industria automotriz, hizo una revolución revolución pacífica, en menos de 4 años, con todos los aprietes y apremios que tuvo, ¿no? Sí, a mí me parece que si la Presidenta ha insistido permanentemente que ella reconoce como única fuente de legitimidad el voto popular y desconoce otras legitimidades, hoy tiene que escuchar, y tiene que escuchar pacientemente, de forma serena y reflexiva, aquello que la legitimidad popular le ha dicho en torno al desarrollo de su proyecto. Y creo que es un mensaje muy fuerte, un mensaje muy claro, y que la tiene que hacer reflexionar. Porque ella reconoce la única fuente, como única fuente de legitimación, el voto popular y la gente. Y la gente se ha expresado, más allá de algunos malabares argumentales en donde somos la primera minoría, siendo que esto no fue una elección de distrito único, sino fue una elección distristal. Entonces, me parece que la Presidenta siempre se afincó sobre la voz del pueblo, y el pueblo ha hablado para hacerla reflexionar y para que busque otros caminos alternativos de muchas de las políticas que ha desarrollado al día de la fecha. Así que en estos 2 minutos que nos quedan, querido Andrés, vos que sos un hombre que trabajás, analizás y estudiás los temas profundamente, además sos profesor, ¿vos crees que tenemos que pensar en el mediano y largo plazo, ¿no? En la juventud, en los que no van a suceder? No ya, vos sos joven que yo, pero digo, en las futuras generaciones. Y yo siempre divido entre el hombre de Estado y el político. El político que busca solamente, piensa en la próxima elección. Y el hombre de Estado que piensa en las futuras generaciones, en el mediano y largo plazo, y con modernidad. Me parece que acá el punto clave es que quienes tienen vocación de gobernar se sienten a charlar, a debatir y a dialogar sin considerarse enemigos,
y fijen políticas de Estado claras para muchos años en áreas muy sensibles, como es infraestructura, como es salud, como es educación, como es justicia. Exacto. Que las desarrollen gane quien gane, de las formas que las quieran desarrollar quien gane, pero que se desarrollen. Que haya continuidad. Y eso no es de izquierda ni de derecha. No, eso para es mí la ideología está permitida. Eso es desarrollar el sistema de derechos y eso es garantizar la Constitución para estas generaciones y para las generaciones que van a venir. Y una cosa más me parece en este minuto que nos queda, creo que va a compartir. Argentina en el mundo. ¿Cómo ves el tema en un mundo globalizado y competitivo? Me parece que Argentina sigue teniendo un gran potencial. Lo que pasa es que hemos ya tenido estos últimos años un gran retroceso, pero ya no retroceso con lo que sería el centro, si hablamos de centro y periferia, ya un gran retroceso con países de la región que hasta hace no muchos años atrás nos miraban a nosotros con mucha admiración y hoy nos miran ya de un lugar como de superación. Me parece que sí, el orgullo argentino, las ganas de ser argentino, tiene que retomar esta idea de que la potencialidad, si no se desarrolla, cada vez nos hace atrasar y vivir un sueño ficcional de creer que porque somos potencialmente algo que podemos desarrollar muy positivamente, esto es mágico. Y la magia en la historia de la humanidad no existe. Andrés, te agradezco enormemente tu presencia. No, muchas gracias a vos por invitarme. Y te felicito por el trabajo que realizás, por escribir, por dar clases, por estar permanentemente estudiando, analizando los temas, sobre todo en este siglo XXI, en la era del conocimiento, en la era de las comunicaciones, de la modernidad. No, muchas gracias por invitarme y hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ha sido un gusto conversar y escuchar al gran amigo, el doctor Andrés Gil Domínguez. Ha hecho reflexiones que son magníficas, que nos hacen pensar, analizar y ver qué tenemos que hacer de ahora en adelante. Creo que este momento fundamental, yo diría una transición, después de lo que ocurrió el domingo, donde todos tenemos que poner énfasis, esfuerzo, pensar, analizar, estudiar los temas y que nadie se crea que ganó para siempre o que perdió. Yo creo que los cargos son transitorios, lo que vale es la conducta, que es permanente. Por eso, cuando hablamos con Andrés del tema de un proyecto de país, y cuál mejor lo venimos diciendo acá, que es la Constitución Nacional que tenemos. Hablamos también de que es de suma importancia que en este momento actuemos con la mayor humildad posible
a efectos de ver qué podemos hacer entre todos, dialogando, conversando, analizando los temas. Conclusiones a las que arribamos serán siempre positivas. Y él dijo, para que la educación mejore, para que el país se instale en el mundo, para que nosotros tengamos el lugar que nos corresponde, no hace falta ser ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Yo vengo sosteniendo que lo que vale son las ideas, no las ideologías que para mí están perimidas. Yo creo que nuestra obligación como argentinos, como seres humanos, como dirigentes en muchos casos, es buscar con desprendimiento, con grandeza, con generosidad. Y como decía, para terminar, porque se me ha ido el tiempo, don Segundo B. Linares Quintana, con sensatez, con grandeza y con patriotismo. Creo que esa es nuestra obligación, que volvamos a recuperar el orgullo de ser argentinos y que pensemos con una gran generosidad buscando las coincidencias, que son mucho más que las diferencias. Creo que esta es nuestra obligación, actuar con una profunda madurez y civilizadamente buscando lo mejor para nuestro pueblo y para nuestra gente. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.